En el día de hoy hablaremos de cómo alcanzar el éxito financiero. ¿Has sentido que por más duro que trabajes no logras avanzar en tu vida financiera? ¿Has aumentado tus ingresos considerablemente, pero estás en el mismo lugar en el que iniciaste? Si sientes que te esfuerzas demasiado pero no ves progreso alguno hacia el éxito financiero, probablemente no estés siguiendo los pasos que veremos a continuación. Esta es una pequeña guía que parece simple, pero tiene condensados pasos imprescindibles que debes comenzar a aplicar en tu vida para gestionar tus finanzas correctamente y dar el salto hacia la correcta planificación para lograr la independencia financiera. Muchos expertos en finanzas personales e inversión tienen en común que han pasado por estos pasos uno a uno hasta lograr el éxito financiero. Si bien no requieres de un alto coeficiente intelectual ni ser un entendido de la materia, sí es necesario que tengas una correcta planificación y lo más importante, ser constante y disciplinado. Te aseguro que si sigues estos pasos como un modus vivendi lograrás la tan anhelada libertad financiera. Hay que dejar algo bien en claro. No todos nacemos con las mismas oportunidades, algunas personas nacen con ciertos privilegios y otras que construyen abundancia desde cero. Independientemente de tu origen y estatus, podrás alcanzar el éxito financiero siguiendo estos pasos. Ahora sí, comencemos. Número 1. El paso número 1 es eliminar tus deudas, y sí. Habrá gente que te dirá que las deudas son buenas y los ricos las utilizan a menudo para aumentar su patrimonio. Otros te dirán que las deudas en tarjetas de crédito te ayudan a generar un historial crediticio para acceder a préstamos más bajos. Si bien es cierto lo mencionado anteriormente, este uso que se le da a la deuda requiere de unos sólidos conocimientos de finanzas personales y no es para todos. Dicho esto, pasemos a ver por qué es importante eliminar las deudas. Hay una frase muy popular que se le atribuye a Albert Einstein. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana. El que no, lo paga. Pensemos por un momento que deseas invertir en un fondo indexado que en promedio te dará una rentabilidad anual del 8%. No tiene ningún sentido invertir en él si tienes una deuda que tiene un interés del 10%. Es por esto por lo que antes de invertir es necesario eliminar cualquier tipo de deuda cuanto antes. Uno de los métodos más populares es el método bola de nieve. Este método consiste en liquidar lo más rápido posible el préstamo más pequeño que tengas. Una vez que hayas pagado esa deuda, podrás destinar el dinero que tenías para ese pago para pagar la siguiente deuda más pequeña y así sucesivamente hasta terminar con tus deudas. Aunque lo más recomendable es iniciar con la deuda que tiene la tasa de interés más elevada porque es la que más crecerá a lo largo del tiempo por el efecto del interés compuesto. El paso número 2 es crear tu fondo de emergencias. Los expertos en finanzas personales recomiendan que ese fondo de emergencias te permita vivir de entre 3 y 6 meses sin percibir ningún tipo de ingreso. Aquí nos da una clase de finanzas Bill Gates, fundador de Microsoft y una de las personas más acaudaladas del planeta. Bill Gates cuenta que desde joven estableció en su vida un hábito tanto como para su vida privada como profesional. Quería tener asegurado su nivel de vida y los gastos de su empresa durante 12 meses, teniendo accesible ese dinero, por lo que si tenía invertido su dinero era únicamente en inversiones muy líquidas o, en otras palabras, que le permitiera disponer de él de inmediato. Esto es muy importante por dos razones. La primera es que en caso de tener una emergencia el recurrir a préstamos inmediatos te llevará a tasas de interés elevadas y la segunda es que si llega a haber una recesión o una crisis y tienes inversiones en el mercado de valores, esto te llevará a liquidar tus posiciones en el peor momento si no cuentas con un fondo de emergencias. Este fondo de emergencias no se toca. Si necesitas cambiar de celular o ir al cine, no son argumentos válidos para tocar tu fondo de emergencias. Si llegas hasta este paso, estarás muy por delante de la media de la población y cada vez más te acercarás a tus metas financieras. El paso número 3 es establecer un presupuesto. En palabras sencillas, un presupuesto es juntar tus gastos y tus ingresos previos para un determinado periodo de tiempo. El periodo más popular es mensual, por lo que para establecer tu presupuesto mensual debes restarle tus gastos a tus ingresos para ver cuánto te queda a final de mes. Hay diferentes maneras de establecer un presupuesto y es muy personal de acuerdo con tus necesidades, pero para darte un estándar debes considerar tus gastos fijos, tus gastos en lo que deseas
Ahorros y ahorros destinados a la inversión. ¿Cuánto pagas de alquiler, de servicios, de comida? ¿Tienes familia? ¿Cuáles son sus gastos del día a día? La respuesta a estas preguntas son los llamados gastos fijos. Para obtener tu presupuesto mensual debes sumar todos esos gastos y registrarlos en tu presupuesto. ¿Cuál es tu deseo más inmediato? ¿Quieres salir al cine con tu pareja? ¿Quieres cambiar de teléfono? ¿Quieres salir a cenar en un lindo restaurante? Estos son tus gastos en deseos o formalmente llamados gastos discrecionales. Entonces hasta el momento para crear nuestro presupuesto sumamos gastos fijos y gastos discrecionales. Bueno, continuemos. Una vez hemos sumado los gastos debemos destinar una parte de nuestro presupuesto a ahorros. Aquí me gustaría sugerirte que una parte de ese dinero para ahorrar lo destines para metas a corto y mediano plazo, como cambiar el refrigerador, tus próximas vacaciones o comprar un automóvil. La otra parte del dinero para ahorro debe ser destinado sí o sí a la inversión. Esta parte es la que te ayudará a alcanzar la libertad financiera. Esto es considerado una meta a largo plazo por lo que ese dinero no lo debes de tocar para nada, porque el mercado suele ser muy volátil y es donde debes estar invertido para canalizar tus ahorros. Bien, para medir cuantitativamente y tener una guía del peso de nuestro presupuesto podemos usar la tan popular regla 50, 30, 20. El 50% será destinado a los gastos fijos, el 30% a los gastos discrecionales y el 20% para el ahorro. De ese 20% el 10% será destinado para ahorros para metas a corto y mediano plazo y el otro 10% debe ser destinado a la inversión. Eso es solo una guía, todo dependerá de tus gastos e ingresos personales. El cuarto paso es de suma importancia y Warren Buffett nos habla de él con la siguiente frase. No gastes lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Con esto el oráculo de Omaha y el mejor inversor de la historia nos dice que antes de realizar cualquier compra nuestra prioridad debe ser pagarnos a nosotros mismos para generar valor, estabilidad y rentabilidad a nuestra vida. Recuerda, no solo es trabajar por trabajar, también debes construir un patrimonio propio. El paso número 5 es vivir por debajo de lo que ganas. Este paso complementa a los pasos anteriores porque si gastas más de lo que ingresas por más que te esfuerces siempre terminarás con deudas. Muchos multimillonarios han aplicado este principio a su vida, entre ellos el mismo Warren Buffett que vive en la misma casa que compró hace muchísimos años y no hace gastos innecesarios, o Amancio Ortega, fundador de Inditex que posee marcas como Zara, que lleva una vida austera, alejada de los medios. Son pocas las cosas que realmente necesitamos para vivir y nos darán una felicidad plena, pero vivimos en un mundo consumista en donde impresiona el que más bienes materiales acumula. Piénsalo por un momento, el objetivo es ser rico, no aparentar serlo, así que lo dejo en tus manos. Y finalmente llegamos al paso número 6 y es comienza a invertir ya. Si bien en un mundo lleno de emprendedores se cree que para alcanzar la riqueza es necesario emprender un negocio y sí, es cierto que es la manera más rápida de alcanzar la riqueza, pero no todos los emprendedores y negocios tienen éxito. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los negocios quiebran en su 10º año de operaciones, entonces no es una manera viable de obtener abundancia para todos. Y el objetivo de este video es que cualquier persona pueda obtener abundancia. La inversión es la manera más sencilla de canalizar tus ahorros. El mercado de valores ha obtenido una rentabilidad positiva a lo largo de la historia y esto será así porque las empresas mueven a los países. Pensemos por un momento. Estoy seguro de que tus padres viven mejor que tus abuelos y aún estoy más seguro de que tú vivirás mejor que tus padres, entonces ¿por qué pensar que las empresas van a ir mal? Siguiendo una estrategia y una correcta planificación de tus finanzas personales puedes alcanzar la libertad financiera con la inversión. ¿No me crees? Juanito nos demostrará que es cierto. Juanito nació en una familia de origen humilde. Nunca tuvo una educación financiera, entonces al llegar a adulto apenas llegaba a final de mes y tenía que recurrir a préstamos muy caros. Llegó un punto en su vida en el que Juanito estaba muy endeudado, por lo que decidió poner manos a la obra y educarse viendo este video que no le tomó más de 15 minutos. Juanito destinó una gran parte de sus ingresos para pagar sus deudas. Tenía una deuda con un interés del 30% y otra con una del 20%.
Primero pagó la deuda con un interés del 30% porque era la deuda que crecía más rápido. Después, al haber pagado la primera, concentró otra gran parte de sus ingresos para pagar la deuda con un interés del 20%. No fue tarea fácil, pero con constancia y disciplina Juanito logró pagar su deuda y se prometió a sí mismo que no volvería a caer en deudas. Como Juanito se hizo una promesa y no quería volver a recurrir a deudas, se propuso a crear su fondo de emergencias, por lo que cada mes destinaba un 30% de sus ingresos para crear ese fondo. En menos de un año logró crear un sólido fondo de emergencias que le permitía vivir 3 meses sin percibir ingresos. Sintió mucha satisfacción y se sentía muy seguro financieramente, lo que le permitió tomar mejores decisiones y buenas oportunidades. Juanito logró tener estabilidad, pero tenía que dar el siguiente paso, que era controlar sus gastos. Estableció su presupuesto mensual. Destinaba el 50% de su salario mensual para sus gastos personales, además le gustaba mucho ir al teatro y tomar café, y quería comenzar a agregar algunos electrodomésticos a su vivienda. Esto representó un 30% de sus gastos. Finalmente destinó el 20% de sus ingresos para ahorros personales y continuar haciendo más grande su fondo de emergencias. Aquí es importante resaltar que Juanito también hizo caso del paso de pagarse a sí mismo, o, en otras palabras, ahorrar antes de gastar. Esta regla fue muy importante porque de lo contrario podía terminar gastando de más. Algo que no sabemos de Juanito es que le preocupaba lo que los demás pensaban de él, y eso lo llevaba a querer siempre dar una buena impresión gastando en ropa, el último modelo del iPhone, joyería y otros gustos muy caros. Eso es lo que lo había llevado a las deudas, pero eran más grandes sus ganas de alcanzar la independencia financiera, por lo que aprendió a vivir por debajo de sus posibilidades. En este punto todo comenzó a mejorar para bien en su vida y vio cómo sus ahorros crecieron, pasando de tener muchas deudas a tener una estabilidad financiera envidiable. Ahora tenía una cantidad importante de ahorros, pero no sabía qué hacer con ellos. Así que continuó con el último paso. Comenzó haciendo inversiones en la bolsa de valores a través de índices y poco a poco, conforme fue aprendiendo y tomando experiencia, comenzó a invertir en acciones individuales, lo que le permitió aumentar sus rendimientos y alcanzar la independencia financiera más rápido. Tú también puedes lograr lo mismo que Juanito, y solo siguiendo estos 6 pasos. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero hayas aprendido mucho de él. Nos vemos en un próximo video.